Ahora sí, estamos grabando. Ya, entonces, como les contaba, este es el primer ejercicio del taller y tengo que realizarlo usando la regla de la cadena. Y la regla de la cadena me dice que tengo que partir de la función de más afuera hacia la función de más adentro. Y la función de más afuera dijimos que el x cuadrado, después vendría dentro del cuadrado el seno, y dentro del seno el 1 más x cuadrado. Y aquí están sus respectivas derivadas. Por lo tanto, esta derivada sería igual a, voy a escribir aquí, seno cuadrado de 1 más x cuadrado. Era con respecto a x sería la derivada del cuadrado 2 por el argumento. ¿Cuál es el argumento del cuadrado? El seno de 1 más x cuadrado. Súper. Después vendría la derivada del seno, que es coseno de 1 más x cuadrado. Y por último, el argumento del seno, está al cuadrado, está al seno, ahora el argumento del seno sería 2x. Ahí entonces está hecha la derivada. Si no me piden simplificar, hasta ahí nomás está correcto. ¿Ya? ¿Alguien tuvo problemas en realizar esta derivada? ¿Dónde le pudo haber costado? ¿Dónde puede haber algún error? ¿O vamos bien? ¿Sí? Ya. Súper. Vamos al siguiente entonces. La siguiente me pedía calcular la derivada del arco tangente de 1 sobre x con respecto a x también. Entonces, mismo cuento, vemos cuáles son las funciones que están afectando y en el orden en el que están afectando. Voy a escribir aquí abajito para tener ahí el espacio. La función de más afuera sería el arco tangente. Y dentro del arco tangente tengo el 1 sobre x. Entonces ahora vamos a calcular las respectivas derivadas. Ya. La derivada del arco tangente es por regla, ¿cierto? 1 sobre 1 más x cuadrado. Y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. ¿Ya? Uno puede sacarlo, ¿cierto? Dejando el x con exponente negativo y aplicando la regla de la derivada de la potencia. Ya. Entonces, esta derivada sería 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado, ¿cierto? Lo que está dentro del arco tangente. Por la derivada del argumento del arco tangente, la derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado. Si a mí no me piden nada más, hasta ahí está hecho el ejercicio. Ahí está listo. Nada más que hacer. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguien le complicó este ejercicio? Profe, ¿Sí? a mí me complicó, pero fue por el hecho de que yo empecé a resolver más cosas. Ah, ya. Aquí empezaste a desarrollar el cuadrado, ¿cierto? Sumar las Sí, todo fracciones. eso. Ya, Eso no ya. era necesario. No era necesario. Si a mí me piden simplificar, ahí empiezo a simplificar. Pero si a mí me piden calcular las derivadas, lo que me importa a mí es que tú sepas realizar la regla de la cadena. ¿Ya? Ah, ya, profe, Pero, para la pero próxima. podríamos seguir avanzando. Sigamos avanzando. A ver. Tendría aquí que multiplicar numerador con numerador, menos 1. Aquí me va a quedar 1 sobre x cuadrado, ¿cierto? Todo eso por x cuadrado. Y sumando las fracciones que me queden acá, mínimo con múltiplo, x cuadrado, me quedaría finalmente x cuadrado más 1 sobre x cuadrado por x cuadrado. Y se simplifican aquí los x cuadrados y solamente te queda menos 1 sobre 1 más x cuadrado. Ahí está simplificado. Los dos resultados están correctos. ¿Ya? De cualquiera de las dos formas va a estar bien. ¿Ya? Si tú llegaste hasta aquí o si llegaste hasta acá,
los dos resultados van a estar correctos. ¿Ya? Quizás, obviamente, va a ser más fácil, por ejemplo, si a mí me preguntan por el análisis de esta función, los intervalos de monotonía y todo eso, va a ser más fácil trabajar con esta función, con la función ya simplificada, más que con esta de aquí. ¿Ya? Pero si a mí me preguntan solamente por las derivadas, aplicar la regla de la cadena. Hasta ahí solamente. Ya. Muy bien. Vamos con el otro entonces, con el ejercicio C. Vamos con el ejercicio C. El ejercicio C me pedía la derivada de y con respecto a x cuando este está escrito de forma paramétrica. ¿Cierto? El x está escrito como el logaritmo natural de t y el y está como e a la t. Ya. Entonces, cuando tenemos una derivada en forma paramétrica, tenemos que recordar que la derivada en forma paramétrica, como no está la y en función de la x, tengo que derivar ambos con respecto a su parámetro t. Entonces tendría que sacar la derivada de e a la t, que es exactamente igual, ¿cierto? Y la derivada de x con respecto a t. La derivada del logaritmo es 1 sobre t. Y hasta ahí estaba listo el ejercicio. No les pedía más que eso. Ahora, si ustedes quieren cierto denominador del denominador, lo puedo escribir como numerador. Y podría escribirlo así. También está correcto. También está correcto. ¿Ya? Así que ahí estaba el tercer ejercicio del taller. Y por último, teníamos que calcular las cuartas derivadas. La cuarta derivada de e a la 4x. Ya. ¿Puedo borrar? ¿Cierto? Sí. Ya. Y vamos a ese último ejercicio que me pedía la cuarta derivada de e a la 4x. Ya. Y para sacar la derivada, ¿cierto? Tengo que primero darme cuenta que tengo ahí una regla de la cadena. Porque la primera derivada, lo podríamos escribir así, ¿cierto? La derivada de x de la derivada de la derivada, ¿cierto? Así, muchas derivadas, pero también podríamos escribirlo con una notación más sencilla. E a la 4x, derivado, y eso derivado, y eso derivado, y eso derivado. ¿Ya? De cualquiera de esas formas yo podría haber hecho la notación, o podría haber partido con la primera derivada. 4x. Partamos así, con la primera derivada. La primera derivada me diría que e a la 4x no cambia, pero queda multiplicado por 4. ¿Ya? Podremos simplificar un poco, ¿cierto? Dejar el coeficiente numérico delante. Ahora tengo que volver a derivar. Tengo que volver a derivar esta expresión. Y al volver a derivar me va a quedar exactamente lo mismo por 4. Entonces ahí ya me di cuenta cuál es el patrón que se forma. ¿Cierto? Si vuelvo a derivar, e a la 4x, x, la tercera derivada, tendría 4 al cubo e a la cuarta, ¿cierto? Siguiendo el patrón. Por lo tanto, aquí esto me va a quedar 4 elevado a 4, e elevado a 4x. ¿Ya? Sobre todo cuando yo tengo funciones exponenciales, lo más probable es que me surja un patrón cuando yo derive muchas veces. ¿Ya? Entonces aquí yo les dejé la cuarta derivada para que lo pudieran hacer con los dos caminos. O derivar todas las veces posibles, o que ustedes hayan descubierto cuál es el patrón y poner el resultado en el patrón. Porque probablemente en la prueba yo les pide sacar la décima derivada de alguna función. Y obviamente no es para que ustedes deriven 10 veces, sino que para que puedan descubrir cuál es el patrón que surge con las derivadas y ver cuál sería esa décima derivada. ¿Ya?
Entonces, por lo menos para la pregunta del taller, de cualquiera de las dos formas se podía realizar. Haber hecho las 4 derivadas o descubrir el patrón. Ya. Muy bien, así que esas eran las 4 Profe, preguntas. ¿Sí? entonces dejarlo expresado como en el resultado de la cuarta derivada estaba bien, por Sí, así decirlo. Ya, así es. gracias. Sí. Ya. Esos eran los ejercicios de derivadas como propiamente tal. Ya, así que lo voy a compartir pantalla para que lo puedan ver. Esos eran los 4 ejercicios de derivadas. Ahora nos vamos al análisis. Grafique la función analizando monotonía, extremos, concavidad y puntos de inflexión. ¿Ya? Entonces vamos a hacer todo el análisis que hicimos de la función igual como lo hicimos la semana pasada, haciendo la tablita de la monotonía, los extremos, la concavidad y todo. ¿Ya? Así que vamos a dejar de compartir y vamos allá. Ya, entonces vamos a tener la función x cuadrado sobre x menos 2. Ya, lo primero que me doy cuenta aquí es que el dominio, no les pedía el dominio, pero siempre es bueno poder calcularlo, son todos los reales menos el 2, ¿cierto? Porque si el x vale 2, la función se va al infinito, ¿cierto? Si calculamos el límite cuando el x tiende a 2, nos va a quedar 4 sobre 0, y eso se va al infinito. Entonces, nos va a quedar ahí una asíntota vertical. Ya. Veamos la monotonía entonces. Profe, Calculemos al tiro la primera derivada. ¿Sí? Dígame. igual había que mencionar que 2 era una cinta vertical, ¿cierto? No era necesario mencionarlo porque en el taller no se los pedía, pero sí es bueno tener ese análisis presente también. ¿Ya? En la prueba les voy a pedir un análisis más completo. Les voy a pedir asíntotas verticales, horizontales si es que hay. ¿Ya? En el taller no fue necesario, pero para la prueba, si se los dejo explícito, sí. Anoten ahí que es una asíntota vertical o asíntota horizontales. Ya. Vamos con la primera derivada. Vamos a escribir aquí todo el desarrollo de la primera derivada, después lo vamos a borrar y vamos a dejar solamente lo simplificado. La derivada, entonces, tengo el cociente, sería la derivada del numerador, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, 1, dividido en el denominador al cuadrado. ¿Es cierto? La regla del cociente. Tendríamos aquí entonces 2x cuadrado menos 4x menos x cuadrado, x menos 2 cuadrado. Puedo desarrollar un poco más, ¿cierto? Y tendría x cuadrado menos 4x sobre x menos 2 al cuadrado. Tratemos de factorizar lo más que se pueda, y al factorizar tendría x menos 4 y x menos 2 al cuadrado. Así que ahí tengo mi derivada lo más simplificada posible. Factorizada y todo, cosa que al llegar a igualar a 0, se nos sea el cálculo mucho más fácil. Ya, entonces vamos a borrar y vamos a dejar solamente la derivada ya simplificada. Era x menos 4 dividido en x menos 2 al cuadrado. Ya. Y nosotros encontramos la derivada para poder encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos son los candidatos a máximo o mínimo, ¿cierto? Entonces igualamos a 0, y al igualar a 0, encontramos los puntos críticos x igual 0, x igual 2, x igual 4. ¿Cierto? Esos son mis candidatos a puntos críticos. Así que lo vamos a tener muy presentes. Aquí arribita, puntos críticos son x igual 0, 2 y 4. Ya. Vamos a calcular de inmediato la segunda derivada y después hacemos el análisis completo. Ya, la segunda derivada sería la derivada del numerador, pero aquí el numerador va a ser más fácil si lo derivamos
una vez ya multiplicado, para no tener que realizar la derivada de la multiplicación. Ya. Derivada del numerador sería 2x menos 4 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador. Sería 2x menos 2. ¿Ya? Todo eso dividido en el denominador al cuadrado. Entonces me va a quedar a la cuarta. Entonces ahí yo puedo ver que se pueden simplificar varias cosas. ¿Cierto? Puedo matar, o no matar, simplificar un x menos 2, ¿cierto? Se va a factorizar, así que aquí me va a quedar 3. Y parece que por ahí nomás. Entonces, ¿qué es lo que tendría yo? Tendría, ya, desarrollemos la multiplicación. ¿O no? A ver, ¿qué me va a quedar? 2, no, parece que sí. Ya, 2 por esto, puedo factorizarlo, ¿cierto? Dejarlo así. X menos 2, entonces tendría 2 x cuadrado menos 4x más 4 menos 2x cuadrado más 8x. Todo eso dividido en x menos 2 al cubo. Puedo seguir simplificando, ¿cierto? Aquí tendría 2x cuadrado menos 8x más 8 menos 2x cuadrado más 8x. Ay, mira qué fortuna. Se nos simplificó harto aquí el tema. Porque el 2x cuadrado con el x cuadrado se va, el menos 8x con el 8x se va, y me queda finalmente solo 8 sobre x menos 2 al cubo. Ya solo 8 sobre x menos 2 al cubo. Ya, así que vamos a borrar todo el desarrollo y vamos a escribir solamente lo que nos importa aquí. Así que vamos a borrar 8 sobre x menos 2 al cubo. Esa es la segunda derivada. 8 sobre x menos 2 al cubo. Ya, y al igualar a 0, obtenemos el mismo punto crítico que acá, ¿cierto? Solamente el 2. Entonces, ahora, nosotros vamos a poder hacer nuestra tablita. Nuestra tablita, ¿cierto? Del signo del f', el signo del f2', y cómo va a ser la función finalmente. Ya, si es que lo vemos desde el menos infinito hasta el 0, del 0 al 2, el 2, del 2 al 4, el 4 y del 4 al infinito. Me quedo como los cuadernos cuando le ponen el título y te falta el espacio. Así que lo voy a dejar así. Ya, espero que se entienda un poco lo que está pasando aquí. Ya. Entonces, si evalúo con un número que va del menos infinito hasta el 0, el signo que va a tomar mi derivada va a ser positivo. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer ese análisis rápidamente? El denominador va a ser siempre positivo, no me va a afectar. Y el x por el x menos 4, me lo tengo que imaginar como una parábola, ¿cierto? Donde sus soluciones van a ser el 0 y el 4. ¿Cierto? Aquí está el 0 y el 4. Por lo tanto, del 0 hacia el infinito negativo va a ser positivo. Del 0 al 2 va a ser negativo. Del 2 al 4 va a ser negativo. Y del 4 al 0 del 4 al infinito va a ser positivo. ¿Ya? Solamente va a ser negativo entre sus soluciones. ¿Ya? La segunda derivada va a ser negativo hasta el 2 y después del 2 positivo, ¿cierto? Porque el 8 no va a cambiar de signo. Negativo, negativo, positivo, positivo. ¿Ya? Por lo tanto, si la primera derivada es positiva, va a ser creciente, pero va a ser cóncava negativa. ¿Ya? La función evaluada en 0 me va a dar 0. Del 0 al 2 va a ser decreciente y negativa
cóncava negativa, la función evaluada en 2 se va al infinito, ¿cierto? Dijimos que esto se va al infinito. Así que no tiene valor, no existe. Solo decimos que se va al infinito. No podemos poner acá infinito porque el infinito no es un valor. Del 2 al 4 la función va a ser decreciente, pero cóncava positiva. Y al evaluar en 4 tendríamos 4, 16, dividido en 2, 8. Y del 4 al infinito sería positiva. La primera derivada es positiva, así que es creciente y cóncava positiva. ¿Ya? Por lo tanto, con la información que tenemos aquí en la tablita, el 0 sería un máximo local, ¿cierto? Porque va decreciente a decreciente, así que el 0 sería un máximo. Aquí no cambia la monotonía, pero sí cambia la concavidad, pero este no sería un punto de inflexión. Acuérdense que punto de inflexión es cuando cambia la concavidad, pero el 2 no es parte del dominio, por lo tanto no hay punto de inflexión, y el 8 sería un mínimo local. Entonces anotemos información. X igual 0, en X igual 0 tenemos un máximo, en X igual 4 tendríamos un mínimo, y no hay puntos de inflexión. No hay puntos de inflexión. ¿Ya? Y los intervalos de monotonía están acá. Del menos infinito al 0 es creciente, del 0 al 4 es decreciente y del 4 al infinito es creciente. ¿Ya? Eso también hay que dejarlo explícito. Del menos infinito al 0 es creciente, del 0 al 4 es decreciente y del 4 al infinito es creciente. ¿Ya? Y ya con eso se me va dando una idea de cómo es la función. Pero, profe, igual hay que discriminar cómo se llama el 2, ¿o no? Sí. Sí, en realidad sí. Sí, hay que dejarlo por separadito. Es que yo lo dejé así, no sé si estará bien. Del 0 al 2 y del 0 al 4, del 2 al 4 es decreciente. Sí, porque claro, en estricto rigor, si tomo cualquier número en este intervalo va a ser más grande que lo que está aquí. Entonces, claro, tengo que tomarlo por separado. Es bien técnica esa diferencia, pero claro, es importante recalcarlo. Dejar por separado aquí que en el 2 pasa algo raro. Así que es importante dejarlo separado. Bien, bien ahí. Ya. Entonces tengo esa información y con eso nosotros vamos a poder graficar. ¿Ya? Así que grafiquemos. Vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Y vamos a tener una idea, este bosquejo de gráficas. Vamos a tratar de hacer los números lo más chiquito posible. 7, 8, 2, 3, 4, 5, 8. Ya. Obviamente en un graficador esto se va a ver más bonito y no hay problema ahí. Ya. Dijimos que el dominio son todos los reales menos el 2, por lo tanto en el 2 nosotros tenemos una asíntota. Así que mi función no va a pasar por aquí. ¿Ya? Mi función no va a pasar por ahí. Dijimos que en el 0 vamos a tener un máximo, por lo tanto ya tengo una idea de cómo va a ser la función. Del menos infinito hasta el 0 va a ser creciente, y del 0 al 2 va a ser decreciente. Entonces mi función va a dar una vuelta así. ¿Ya? Debería ser algo así. ¿Ya? Y cumple con que es cóncava negativa. Cóncava negativa. Después dijimos que en el 4 nosotros teníamos un mínimo, y ese mínimo dijimos que era 8. Entonces llegaría hasta aquí la función,
Y ese sería el mínimo. Y del 2 al 4 también dijimos que es decreciente. Y viene bajando del infinito. Y después vuelve a subir hacia el infinito. Así que esa es la función. Más o menos. Aquí está graficada la función x cuadrado sobre x menos 2. ¿Ya? Ahí está graficado. Ahora, claro, en el taller no le pedí que marcaran la asíntota, pero sí me ayudaba bastante saber que si yo reemplazo aquí el x con 2, me marca infinitos, ¿cierto? Entonces es importante ahí marcar la asíntota. ¿Ya? ¿Bien o no? Excelente. Entonces fíjate por qué acá fue importante separar, porque si bien del 0 hasta el 4 la función sigue bajando, pero en total el intervalo del 0 al 4 no es totalmente decreciente, ¿cierto? Aquí en el 2 ocurre esto que va a la asíntota, entonces solamente puedo considerar este intervalo como decreciente y este intervalo como decreciente, pero por separado. No es que en total sea decreciente. ¿Ya? Ahí está ese análisis. ¿Bien o no? ¿Alguien tuvo problemas al graficar la función? ¿O no? ¿Todos bien? Ya. Fantástico. Vamos entonces al último problema del taller, el problema de optimización. Así que vamos a borrar la pizarra. Ayer en la sesión de consulta igual hicimos un ejercicio parecido, pero que era mucho más difícil del que presentaban aquí en el taller. Así que los que fueron a la sesión de consulta no le debería haber tenido tanto problema con el problema que estaba aquí. Ya, así que le voy a compartir pantalla. Decía, se desea fabricar un depósito de agua con forma cilíndrica sin tapa. O sea, un gran vaso. Un gran vaso. El precio por metro cuadrado del material para fabricar el fondo del depósito es de 2.000 y el de la parte lateral es de 3.000 pesos. Determine las dimensiones del depósito más barato que se puede construir, de modo que éste almacene 10 metros cúbicos de agua. Ya, entonces es importante que tengamos toda la información. Es un cilindro, así que tengo que acordarme al tiro de las fórmulas del volumen y del área del cilindro. ¿Cierto? ¿Qué me están pidiendo a mí? Optimizar las dimensiones del depósito más barato que se puede construir. Entonces lo que me están pidiendo es minimizar el área, ¿cierto? Minimizar el costo dependiendo de los valores del material. ¿Ya? Y que pueda almacenar 10 metros de agua, 10 metros cúbicos de agua. Así que vamos a dejar de compartir y ver aquí, tratar de hacer el problema gráfico y de ahí sacar todas las informaciones posibles. Ya tengo un cilindro, ¿cierto? Sin tapa. Sería algo así, ¿cierto? Una cosa así. No sé cuánto es el radio ni la altura, pero sí las puedo dejar dibujadas. Aquí tengo el radio. Aquí tengo la altura. Y me dicen que el volumen es fijo. El volumen siempre va a ser estos 10 metros cúbicos de agua. Pero la fórmula del volumen uno se la sabe, ¿cierto? Pi r cuadrado h. Por lo tanto, aquí tengo la relación entre las dos variables. Pi r cuadrado h es igual a 10. De aquí entonces yo voy a poder despejar una variable o la otra, dependiendo de qué información es la que tengo que optimizar. ¿Ya? Y lo que me están pidiendo optimizar es el costo. El costo. Y la función del costo va a ser el área de la base, por cuánto me cuesta la base. Entonces sería pi r cuadrado por el costo. Una sola etapa, ¿cierto? Porque solamente la base. La etapa no cuenta. Por el costo que me cuesta hacer la base. Y la base me costaba 2.000 pesos. Más lo que me cuesta hacer el área lateral.
Y el área lateral es 2pi RH por lo que me cuesta hacer el área lateral, que eran 3.000 pesos. 3.000 pesos. Ya, voy a escribir otra vez para que lo podamos ver bien. Sería el costo igual a pi r cuadrado por 2000 más 2pi RH por 3000. Ya. Y esa es la función que yo tengo que optimizar. Ahora, claro, para optimizar tengo que derivar, ¿cierto? Para poder encontrar los puntos críticos, pero tengo un R y tengo un H. Así que tengo que dejar una en función de la otra. Y para eso tengo esta relación que tenía acá. Y por lo que veo aquí en el problema va a ser más fácil despejar el H, ¿cierto? Porque si despejo el R, tendría que empezar a trabajar con raíces y derivar las raíces complica más que no derivar raíz. Así que vamos a despejar el H. Y al despejar el H, a ti te va a quedar 10 sobre pi r cuadrado. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir nuevamente nuestra función del costo, que sería 2000 pi r cuadrado, más, en este caso me quedaría 6000, por 10, entonces 60.000, pi r sobre pi r cuadrado. Ay, mira, se me simplifican varias cosas aquí, ¿cierto? Puedo simplificar un pi y puedo simplificar un r. Entonces, finalmente, la función costo que yo tengo que simplificar es 2000 pi r cuadrado más 60.000 sobre r. Esa es la función que yo tengo que optimizar. ¿Qué es lo que estamos calculando acá? Este es el costo de un cilindro, de un estanque de forma cilíndrica sin tapa, cuyo volumen es 10. Y que la base cuesta 2.000 por metro cuadrado y el área lateral cuesta 3.000 por metro cuadrado. Aquí está representando ese problema. Entonces ahora vamos a derivar. Derivar con respecto a la variable que tenemos. Y aquí nos quedaría entonces, podríamos factorizar por 2000 para que ese nos quede afuera. Y al factorizar por 2000 tendría aquí 2πr más, aquí factoricé por 2000, así que me queda un 30. Y la derivada de 1 sobre r menos ese r cuadrado. ¿Cierto? Ahí está. Ya. Por lo tanto, ahora tengo que igualar a 0 y calcular los puntos críticos que me queden. El 2000 se me va a cancelar. Aquí puedo factorizar por un 2 y la ecuación que me queda entonces por resolver es pi r menos 15 dividido en r cuadrado igual a 0. Puedo sumar las fracciones o restar las fracciones y tendría r cubo, ¿cierto? Pi r cubo menos 15 dividido en r cuadrado. De aquí entonces saco los dos puntos críticos. Tendría por un lado el r vale 0, que no tendría sentido. Y despejando el r aquí, tendríamos que r es la raíz cúbica de 15 sobre pi. Mira el número que nos dio. La raíz cúbica de 15 sobre pi. Si es que no me equivoqué en alguna parte, debería ser ese el resultado. Entonces, como es el único punto crítico que nos dio, vamos a asumir nosotros que ese es el mínimo. ¿Ya? Si no hubiesen dado dos puntos críticos distintos, tendríamos que haber evaluado en el coste y ver cuál es el mínimo. ¿Cuál es ese mínimo? Pero obviamente los problemas están pensados para que salga la solución sin ningún problema. Así que ahí yo tengo el radio, por lo que me falta la altura. Y la altura de este cilindro debiese ser 10 sobre pi por r cuadrado. O sea, aquí me va a quedar la raíz cúbica de 15 al cuadrado sobre pi cuadrado.
Ya, lo que sea que eso dé. Ahí entonces tengo el radio y la altura que minimizan el coste del cilindro cuando el cilindro tiene que tener 10 metros cúbicos de agua. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Espero que se haya entendido más o menos. Sí, profe, ¿Sí? sí se entendió. Ya, perfecto. Perfecto. Ya. Lo importante entonces, chiquillos, es poder hacer un buen diagrama que me relacione bien las dos variables que tengo en el problema y formular bien la función a optimizar. En este caso era el coste de fabricar el cilindro, o sea, la fórmula del área, por el coste de cada parte. Como tengo dos variables, tengo que dejar una en función de la otra. Simplifico lo máximo que se pueda simplificar para que después al derivar sea más fácil. Así que aquí está la función derivada. Y podemos seguir simplificando un poco, ¿cierto? Cuando igualamos a 0, y eso me da los dos puntos críticos. El 0 no tiene significado en el problema, así que consideramos solamente el otro. Y finalmente reemplazamos en la otra variable para que nos dé las dos dimensiones. ¿Sí? Excelente. Excelente. Ya. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos trabajado con las derivadas. Así que para que vayan tomando apunte. Y con eso ya estamos preparados para la prueba de la próxima semana. ¿Ya? Las fechas están publicadas en el campus, ¿cierto? Así que ustedes pueden revisar ahí cuándo son las fechas de las pruebas y las de los talleres. Ya. Vamos al resumen de todo lo que hemos visto de derivadas. Ya, cuando nosotros comenzamos el tema de derivadas, el principio fundamental que nosotros teníamos era el tema de la velocidad de una partícula, ¿cierto? Un punto se va moviendo y yo puedo determinar su posición al cabo de tantos segundos y yo puedo calcular ahí su velocidad. Y al calcular la velocidad, nosotros dijimos que teníamos dos formas de calcular la velocidad. Podemos calcular la velocidad promedio, restando, ¿cierto?, la distancia recorrida y dividiéndola en el tiempo, así sacamos la velocidad promedio, pero con cálculos, con el cálculo infinitesimal, nosotros podemos sacar la velocidad en cualquier instante. Por ejemplo, como lo hace el velocímetro, ¿cierto?, que te saca la velocidad en cualquier instante del tiempo. Entonces nosotros partimos así el tema de las derivadas. Entonces, por ejemplo, podríamos tener aquí el tiempo, aquí la distancia recorrida de una partícula, supongamos que parte así, toma un tiempo y después se va deteniendo. Entonces, dijimos que podíamos sacar la velocidad promedio tomando toda la distancia recorrida y dividiéndola en el tiempo. O sea, ¿qué es lo que estamos sacando ahí? Estamos sacando la pendiente de esta recta secante, ¿cierto? Estamos sacando la pendiente de esa recta secante. Pero a lo que a nosotros nos importa es sacar la velocidad en cualquier intervalo de tiempo. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto sería su velocidad? Entonces lo que nos estamos preguntando aquí es cuál es la pendiente de esta recta tangente a la curva. De esa recta tangente, esa recta que cruza aquí solo una vez. ¿Ya? ¿Cuál fue su velocidad en este tiempo? La pendiente de la recta tangente. Así entonces surge el tema de la derivada. ¿Cómo calcular la pendiente de la recta tangente? ¿Ya? Entonces para eso nosotros nos metemos al tema de límites, porque nosotros podemos considerar dos puntos distintos de la curva y sacar la recta que une los dos puntos. Lo voy a hacer en un gráfico distinto. Podemos nosotros calcular aquí
cuál es la recta tangente o cuál es la recta que une estos dos puntos y calcular su pendiente. Pero lo importante es cuando este punto se va acercando lo más posible al punto original. Así nosotros sacamos en el límite la recta tangente. ¿Cierto? Aquí nos vamos acercando cada vez más a la recta tangente a la curva. Hasta que en el límite nosotros sacamos cuál es la recta tangente. Y ese límite, nosotros habíamos escrito aquí algo así, ¿cierto? Este es un X, y este de aquí sería un X más H, una distancia H. Aquí nosotros tenemos la función evaluada en X, y aquí arriba tenemos la función evaluada en X más H. ¿Ya? Entonces la pendiente de un segmento, al unir dos puntos, sabemos que es la diferencia entre las imágenes, dividiéndola en la diferencia entre las preimágenes. O sea, X más H menos X. Entonces solamente la distancia entre el X y el X más H. Solamente H. Y nosotros queremos saber cuál es ese límite cuando el H tiende a 0. Cuando el H tiende a 0. ¿Cierto? Entonces cada vez que yo me voy acercando al punto, me voy acercando cada vez más a la recta tangente. Por lo tanto, este límite que estoy calculando acá es la derivada. Esto es por definición la derivada de la función. La pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la curva. Si lo vemos con el tema de la distancia y el tiempo, estoy calculando la velocidad instantánea en un tiempo cualquiera. ¿Ya? Así que a partir de estos límites, nosotros podemos calcular las reglas de derivación. Las reglas de derivación. Y esas reglas de derivación son las que uno se tiene que aprender. ¿Ya? Y vimos varios ejemplos, ¿cierto? Vimos el x a la n, vimos el de la constante, vimos la derivada del x, vimos la derivada del seno de x, del coseno de x, de la tangente de x, vimos la derivada del logaritmo natural de x, la derivada del e a la x. Entre otras más. Pero aquí entonces nosotros podemos recordar rápidamente cómo eran las reglas de derivación. Teníamos la derivada de la suma. Si tengo una función más otra función. Vimos la derivada del producto. Y la derivada del cociente. ¿Cierto? ¿Y cómo sería esto? Sería la derivada. Dijimos que el exponente sale multiplicando. Y el exponente se le resta 1. La derivada de cualquier constante siempre va a ser 0. La derivada de x es 1. La derivada del seno es coseno. Y así nosotros sacamos estas reglas del cálculo de esos límites. ¿Cierto? Recordamos algunos de estas derivadas que calculamos en su momento. ¿Cierto? La derivada de e a la x no cambia. Si tengo una función suma, puedo separar y calcular las derivadas por separado. Si tengo el producto es un poquito más largo, ¿cierto? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivado. Y teníamos la derivada del cociente, que decía el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la segunda derivada, dividido en el denominador al cuadrado. En el denominador al cuadrado. ¿Ya? Todas estas reglas nosotros las sacamos del límite, de la definición de derivada que era del límite. ¿Ya? Y a partir de esto nosotros teníamos una regla muy importante que nos va a ayudar a calcular derivadas de funciones un poquito más complicadas, que era la regla de la cadena. Y la regla de la cadena me decía que si yo tengo una composición de funciones, yo puedo calcular la derivada siguiendo una serie de pasos que parecen como una cadena. ¿Ya? Así que vamos a por aquí. Pequeño repaso de la tabla de derivadas que uno puede encontrar en internet.
¿cierto? Y empezamos con la regla de la cadena. Si tengo una función compuesta con otra función, entonces yo para hallar la derivada, tengo que primero encontrar la derivada de la función que está más afuera, y luego derivar la función que está dentro, la derivada del argumento. ¿Ya? Y esto puede continuar, ¿cierto? Esto continúa, continúa, continúa hasta que ya no me queden funciones. Entonces la tabla de las derivadas que hicimos en un principio la podemos complementar. Y por ejemplo, si el u es una función de x, entonces yo puedo escribir como el u a la n, la derivada sería utilizando la regla de la cadena, n por u a la n menos 1, por la derivada del u. ¿Cierto? Sigue con la regla de la cadena. Sigue con la regla de la cadena. Y con la regla de la cadena nosotros podemos derivar funciones que están escritas de forma paramétrica. Y vimos algunos ejemplos de eso, ¿cierto? Si tengo una función, una curva, que está escrita de forma paramétrica, por ejemplo, el x es una función de t y el y es otra función de t, el t en un intervalo, ¿cierto? Lo que me está marcando aquí es que el x se va a mover de alguna forma, el y se va a mover de otra forma y eso me va a marcar una curva, ¿cierto? Ya vimos algunos ejemplos de curvas paramétricas como el de la circunferencia, la elipse y otras más. Y para calcular la derivada, es decir, cómo se va moviendo el y con respecto al x, entonces nosotros calculamos las derivadas por separado. Calculamos la derivada de y con respecto a t y la derivada de x con respecto a t. ¿Cierto? Y eso a mí me va a dar otra función. Esto me va a dar otra función, donde el x se va a seguir moviendo con respecto a la función que ya conocemos, y la derivada de con respecto a x va a ser otra función completamente distinta. ¿Ya? Entonces aquí, escrita de forma paramétrica, la función derivada. ¿Ya? Y si yo quiero volver a derivar, entonces tengo que hacer este mismo paso otra vez. Si yo quiero encontrar la segunda derivada en cuanto a la paramétrica, entonces tengo que derivar con respecto a t la función de y de x. Y abajo sigue quedando la derivada de x con respecto a t. ¿Ya? Así que ahí tenemos un ejemplo para la derivada de las funciones paramétricas. ¿Ya? Después de las funciones paramétricas, nosotros vimos la derivada implícita, ¿cierto? Donde en la derivada implícita yo tengo que tomar el y como una función de x, ¿cierto? Entonces la derivada de y es lo que yo quiero calcular. ¿Cuál va a ser esa expresión? Y nosotros podíamos tener cualquier tipo de expresión donde sea muy difícil despejar el y, ¿cierto? Algo así. Donde es muy complicado despejar el y podemos derivar igualmente para poder encontrar el y', ¿cierto? Y el x, que es lo que estamos derivando, la derivada de x va a ser 1, pero la derivada de y es lo que yo quiero calcular. Entonces, para derivar aquí, podemos derivar a ambos lados, y tenemos que derivar aquí con la regla del producto. Entonces, al derivar con la regla del producto, te quedaría la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del y cuadrado. Y la derivada del y cuadrado sería 2i por el y cuadrado, ¿cierto? Y más la derivada del seno de i. La derivada del seno de i sería coseno de i por la derivada de i. Como no sé cuánto es la derivada de i, eso es lo que quiero calcular, la dejo multiplicando. Es igual a 0. Y aquí yo puedo despejar el y', ¿cierto? Aquí ya es más sencillo. El y' factorizo, me quedaría x por 2i, o 2xi. Lo tiro como 2xi. 2xi más coseno de i, y este de aquí me quedaría restando al otro lado.
Por lo tanto, ahí, terminando de derivar, tendríamos menos y cuadrado sobre 2xy más coseno de y. Ahí está la derivada. ¿Ya? Esta regla se amplía después a cuando se trabaja en el cálculo con más variables. ¿Ya? Pero no es necesario trabajar en eso ahora. Ya, entonces, derivada implícita es cuando yo derivo la expresión completa, aplicando todas las reglas de derivación, tratando la derivada de x como 1 y la derivada de y como la incógnita que tengo que despejar después. ¿Ya? Derivación implícita. Ya, después de la derivación implícita, se trabajaba el tema de la derivada de orden superior, volver a derivar una expresión, y cómo se pueden ir generando distintos patrones en las derivadas superiores. ¿Ya? También hicimos el análisis que entre la distancia, la velocidad y la aceleración, nosotros teníamos una relación. ¿Cierto? Que la velocidad es la derivada de la distancia con respecto al tiempo, y que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Cierto? La velocidad es cuánto cambia la distancia respecto al tiempo, y la aceleración es cuánto cambia la velocidad con respecto al tiempo. Entonces podemos hacer la relación que la aceleración es la segunda derivada de la distancia recorrida. ¿Ya? Y después vamos a aprender que el proceso inverso, si yo tengo la velocidad y quiero saber la distancia recorrida, es la integral. Entonces, la integral de la velocidad con respecto al tiempo es la distancia recorrida. ¿Ya? Pero eso ya es materia para la próxima semana. Así que hicimos ese análisis con respecto a las derivadas de orden superior. Y después entramos a los problemas de aplicación. Y entre los problemas de aplicación teníamos el tema de la recta tangente. La recta tangente a una curva en un punto. Entonces una pregunta podría ser, encuentre la recta tangente a la curva, podemos escribirla paramétricamente, ¿cierto? Logaritmo natural de t, logaritmo natural de t cuadrado, a falta de mayor precisión, cuando t vale 1. Algo así. Encuentre la recta tangente a la curva cuando pasa eso. Entonces, sin nosotros tener idea de cómo se grafica esta curva, imaginemos que es algo así, porque no es una función, es una curva. Y si el t vale 1, aquí tendría logaritmo natural de 1, es 0. Aquí tendría logaritmo natural de 1, 0. Entonces la curva pasa por el x igual 0. Entonces quiero saber cómo es la pendiente de esta curva en el punto 0, 0. Entonces para eso nosotros tenemos que encontrar cuánto es la derivada de y con respecto a x. ¿Ya? Cuánto es la derivada de y con respecto a x. Así que derivamos paramétricamente. Y eso nos va a dar cuánto es la pendiente. ¿Ya? Y con la pendiente y el punto, yo puedo encontrar cuál es esa recta. Entonces derivamos y con respecto a t, tendríamos logaritmo de t cuadrado, sería 1 sobre t cuadrado por la derivada de t cuadrado 2t. Todo eso dividido en la derivada de logaritmo natural de t, 1 sobre t. Así que podemos simplificar varias cositas. Por ejemplo, un t con un t cuadrado. Y aplicando la tacita de café, tendríamos que esto es 2t sobre t. Entonces esto es 2. Es 2, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos la pendiente de la recta tangente en este punto y, ¿cómo se llama? El punto por donde pasa la recta. Entonces tenemos el punto y la pendiente. Y con eso tenemos la ecuación punto pendiente. Y menos i1 igual a pendiente por x menos x1.
Y así sacamos la ecuación de la recta tangente, que sería y igual 2x. Entonces esta curva sería 2x. ¿Ya? Ecuación de la recta tangente, entonces tengo que calcular la derivada. Y si acá no hubiese quedado dependiendo del t, evaluamos el t en 1 igual. Es igual al t en 1. Así sacamos la pendiente, el punto, y sacamos la ecuación de la recta tangente. ¿Ya? Una aplicación de las derivadas. Excelente. Excelente. Ya, muy bien. Después trabajamos con los problemas de razón de cambio, que era con respecto a la velocidad con la que cambia una variable, pero dijimos que eso no lo íbamos a evaluar. Y después empezamos con los problemas de gráficas, ¿cierto? Con los puntos máximos, mínimos, y todo el intervalo, todo el análisis que se puede hacer de una curva. Y dejamos de lado un tema bastante importante, que era el tema de las asíntotas. ¿Ya? Así que les voy a compartir pantalla. Solamente como para completar el análisis. El análisis de una función. Así que aquí estamos, denme un segundo. Denme un segundo para encontrarlo aquí. Ya, el tema de las asíntotas, porque trabajamos solamente las asíntotas de los límites. Aquí está. Ya, asíntota vertical es cuando el límite, cuando se acerca a un punto, se va al más o menos infinito. Que eso lo podemos saber rápidamente, ¿cierto? El otro es el límite cuando va al infinito y eso se acerca a algún punto, ¿cierto? El límite al infinito que se acerca a un punto, también lo podemos calcular. Y lo que habíamos dejado de lado fue el tema de la asíntota oblicua, ¿ya? Donde voy a tener una recta, ¿cierto? Con pendiente y coeficiente de posición, que va a ser mi asíntota oblicua. Y para calcular esos valores, tengo que hacer los siguientes cálculos. Si yo calculo el límite de la función dividida en un x, y eso se acerca a algún valor, ese valor va a ser la pendiente. ¿Ya? Ese valor va a ser la pendiente. ¿Ya? Y para calcular el n, tengo que hacer este otro límite. Y por eso no quería trabajarlo mucho, porque suele complicar un poco más. Ya. El cálculo de la pendiente es el límite de la función dividida en x. De la función dividida en x. Y el coeficiente de posición es este otro cálculo. X por el f de x menos m, cuando el límite es al infinito, me va a dar el valor de n. ¿Ya? Puede parecer un poquito enredado, pero sé que lo podemos hacer. O también podemos verlo desde esta otra forma. El límite de la función menos el m por x me va a dar el valor de n. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que apareció en el taller, porque ese tenía una asíntota oblicua. ¿Ya? Entonces vamos a calcular la asíntota oblicua de esa función, para que lo tengamos bien clarito. X cuadrado dividido en x menos 2. Ya. Sabemos que tiene asíntota vertical. Tiene una asíntota vertical, porque cuando el límite se acerca al 2 de esta función, esto se va al infinito. ¿Cierto? Porque me va a quedar 4 dividido en 0, y si no es 0 partido por 0, entonces eso se va al infinito. Me queda un número distinto de 0 dividido en 0, infinito. Entonces el x igual 2 es una asíntota vertical. Asíntota horizontal no vamos a tener. Asíntota horizontal no vamos a tener. Asíntota horizontal, porque el límite cuando el x se va al infinito de x cuadrado sobre x menos 2, tenemos que ver el tema de los grados.
¿cierto? Y el grado de arriba es más grande que el grado de abajo, así que esto se va al infinito. Por lo tanto, no hay asíntota horizontal. No hay asíntota horizontal. Así que nos toca ver el tema de la asíntota oblicua. Asíntota oblicua. Y para saber eso tengo que calcular el límite de la función dividida en x. ¿Ya? Esa es la formulita. Asíntota oblicua va a ser, cuando yo calculo este límite de la función dividida en x, me va a dar a mí un valor de m. ¿Ya? Entonces veamos. Puedo utilizar aquí la tacita de café, completando. Tendríamos el límite, cuando el x tiende a infinito, de x cuadrado sobre x por x menos 2. Ah, y ahora sí, los grados son iguales. El grado del de arriba es 2, el grado del de abajo es 2. ¿Cierto? Que me va a quedar aquí un x por x, x cuadrado. Y el otro me va a quedar 2x. Entonces, como ya sabemos calcular este límite, va a ser la división de los coeficientes de mayor grado. El coeficiente de arriba es 1, el coeficiente de abajo 1. Ah, entonces va a ser 1. ¿Ya? Entonces el m vale 1. El m vale 1. Ahora para calcular el valor de n, porque en la asíntota oblicua dijimos que era una recta mx más n, calculamos recién el m. ¿Cierto? Sacando el límite de la función dividida por x. Vamos al m. Para calcular el n tenemos que sacar ahora el límite cuando esto era al infinito. Cuando el x tiende a infinito de la función menos el m por x. Y ahí a calcular ese límite nos va a dar n. Ya calculemos ese límite. Tendríamos que calcular el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado dividido en x menos 2 menos m por x. Y el m vale 1. Así que tendría algo así. Así que puedo sumar, restar las fracciones que aparecen ahí. Y voy a tener x cuadrado menos x cuadrado más 2x dividido en x menos 2. ¿Cierto? Con este menos que está aquí me va a cambiar todos los signos. Y me va a faltar un poquito de espacio. Así que vamos a borrar aquí. Tengo información de aquí. Y tenemos el límite cuando x tiende a infinito de 2x dividido en x menos 2. El grado es igual, grado 1, así que la división de los coeficientes de mayor grado, 2 y 1. Así que ahí tengo que eso vale 2. Y este va a ser mi coeficiente de posición. Entonces, esta función, si tiene una asíntota oblicua, y va a ser la asíntota igual x más 2. Entonces, con esa información, aparte de toda la información que ya teníamos de antes, podemos tener una idea, una mayor idea de cómo va a ser la curva de la función. Solamente con el tema de las asíntotas. Entonces veamos, dijimos que teníamos asíntota x igual 2 y la asíntota igual x más 2. Entonces graficamos. En x igual 2 teníamos una asíntota. Y x igual x más 2. Y esa es una asíntota oblicua, ¿cierto? Que pasa por aquí, tiene pendiente 1, entonces va a ir avanzando de punto en punto. Pendiente 1 quiere decir que avanza 1, sube 1, avanza 1, sube 1, así que haría algo así. Ya, y si ustedes se acuerdan de cómo era más o menos la función sí pasaba por aquí, ¿cierto? Ahora que ya sabemos que esta asíntota, desde el infinito se va a ir acercando desde la curva hasta acá, y después el x2 igual era asíntota, así que se va a ir acercando para allá.
Y la función también bajaba desde el infinito, llegaba hasta el 8 parece, ¿cierto? Y después se iba al infinito. ¿Y cómo se va al infinito? Acercándose a la asíntota. ¿Ya? Así que ahí más o menos tenemos cómo es la curva de la función, ¿cierto? Ahora, claro, las asíntotas me van a marcar más o menos cómo es donde la región donde va a estar la función, pero con las derivadas, con el análisis de las derivadas, sabemos exactamente dónde va a tener un máximo, dónde va a tener un mínimo, los intervalos de monotonía, creciente y decreciente, y las concavidades, ¿ya? Entonces las asíntotas también nos dan una información bastante relevante de cómo es la función. ¿Sí? Buena, ¿o no? Excelente. Así que ese era con respecto al estudio de las gráficas. Y después nosotros teníamos estudios de la asíntota. Después trabajamos con el criterio de la primera y la segunda derivada para calcular máximos o mínimos. Así que vamos a hacer un ejemplo de eso. Déjenme buscar aquí un ejercicio. Para no inventar un ejercicio. Ya. Un ejercicio de prueba que se tomó el año pasado. Vamos a tener la siguiente función. La función f de x igual 2x cuadrado menos 4 sobre x menos 4 al cuadrado. ¿Ya? Y como les comentaba, en la prueba por lo general les voy a dar las derivadas para que puedan hacer el análisis correcto sin ningún problema. Que no sea que por un error en la derivada le juegue una mala pasada. ¿Ya? Entonces las segundas derivadas ya están calculadas, pero no necesariamente simplificadas. Ya. Entonces a partir de esa función y de sus derivadas, vamos a sacar todo el análisis. ¿Ya? Partimos con el dominio. El dominio de la función van a ser todos los reales menos el 4. ¿Cierto? El 4 me determina la función. Y aparte, si yo evalúo en 4, me va a quedar distinto de 0 dividido en 0. Entonces se va a hacer una asíntota. ¿Ya? Vamos a sacar entonces ahora las intersecciones. Las intersecciones con los ejes. Si el x vale 0, vamos a hacerlo aquí, después voy a borrar todos los desarrollos. Si el x vale 0, entonces voy a tener que f de 0 vale 2 por menos 4, dividido en menos 4 al cuadrado, y eso me va a dar menos 8 sobre 16, menos 1 medio. Entonces ahí tengo un punto de intersección con el eje y. 0, menos 1 medio. ¿Ya? Y si el i vale 0, entonces voy a tener 0 igual a 2 por x cuadrado menos 4 sobre x menos 4 al cuadrado. Este lo voy a poder cancelar sin ningún problema. El 2 también se va a cancelar y voy a tener x cuadrado menos 4. Y eso rápidamente nos da las soluciones más y menos 2. ¿Cierto? Entonces tengo estas otras intersecciones, 2,0 y menos 2,0. Ahí tengo las intersecciones con respecto a los ejes. Veamos entonces ahora asíntotas. Asíntotas verticales, dijimos que por lo general cuando en el dominio tenemos una restricción,
ahí es donde puede estar la asíntota vertical. Y si sacamos el límite, cuando el x tiende a 4, de 2 por x cuadrado menos 4, dividido en x menos 4 al cuadrado, y sacamos la mascarita, es decir, reemplazamos en 4, vamos a tener 16 menos 4, 12, 24 sobre 0. Entonces esto va a tender al infinito, ¿ya? No importa el arreglo algebraico que nosotros hagamos, nos va a dar infinito de todas formas. Entonces el x igual 4 es asíntota. X igual 4 es asíntota, ¿ya? Asíntotas horizontales, si sacamos el límite al infinito, el límite al infinito de 2 por x cuadrado menos 4 dividido en x menos 4 al cuadrado, podríamos ver que el grado de arriba es 2 y el grado de abajo también es 2. Entonces, el límite cuando el x tiende a infinito va a ser 2 dividido por 1, 2. Entonces ahí tenemos una asíntota horizontal. Y igual 2 es una asíntota horizontal. Súper. Entonces vamos a ir teniendo una idea de cómo va siendo nuestra curva. ¿Ya? Ahora, como tiene asíntotas horizontales, no va a tener asíntotas oblicuas. ¿Cierto? Si mi punto va tendiendo hasta acá, al infinito, es imposible que se acerque a alguna recta, a alguna asíntota oblicua. Imposible. ¿Ya? Entonces, si tengo asíntotas horizontales, no tengo asíntotas oblicuas. Así que esas son mis únicas asíntotas. Ahora vamos al análisis de los puntos críticos. Veo mi primera derivada y trato de calcular todos sus puntos críticos. Entonces vamos a tomar la primera derivada y vamos a factorizarla. Vamos a tener 16 Mi mamá se llevó tu celular. menos x. Hay alguien que está desmuteado ahí. X menos 4. Igualamos a 0 y nos da los siguientes puntos críticos. Los siguientes puntos críticos. X igual 1 y x igual 4. ¿Ya? Ahí tenemos unos puntos críticos. Y de la segunda derivada podemos factorizar por 16 igual, y tenemos 2x más 1, dividido en x menos 4 a la cuarta, y eso nos da los siguientes puntos críticos. Puntos críticos, x igual menos un medio, y x igual 4. ¿Ya? Así que con eso nosotros podemos hacer nuestra tablita. Ya. Entonces vamos a borrar aquí. Menos un medio, 1 y 4. Menos un medio, 1 y 4. ¿Ya? Entonces vamos a dejar aquí también esto factorizado para que nos sea más fácil de mirar. Este también lo vamos a dejar factorizado. 2x más 1 sobre x menos 4 a la cuarta. ¿Ya? Y nuestra tablita entonces dijimos que va a tener del menos infinito hasta el menos un medio, el menos un medio, del menos un medio hasta el 1, del 1 hasta el 4 y del 4 al infinito. Vamos a ver entonces qué signo toma la derivada en esos intervalos, qué signo toma la segunda derivada y finalmente cómo va a ser nuestra función. Ya. Algo así, ¿cierto? Haciendo nuestra tablita. Ya. Si tomo un número que está desde el menos infinito hasta el menos un medio, nos va a dar que este es negativo, ¿cierto? Este es positivo, así que nos va a dar negativo. Si tomamos del menos infinito, o sea, del menos un medio hasta el 1, nos va a dar que esto sigue siendo negativo. ¿Cierto? Sí, sigue siendo negativo. Del 1 al 4, esto va a ser positivo, ¿cierto? Reemplazando con cualquier valor entre el 1 y el 4 nos va a dar positivo. Y del 4 al infinito, esto va a ser negativo. Ya. Y el mismo análisis hacemos para la segunda derivada.
Pues nos damos cuenta que el x menos 4 a la cuarta va a ser siempre positivo, el 16 también va a ser siempre positivo, entonces el 2x más 1 es el único que me cambia el signo. Y va a ser negativo hasta el menos medio y después va a ser siempre positivo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo va a ser la función? Va a ser decreciente y cóncava negativa. Si la función la evalúa en menos un medio, nos va a dar, si el x vale menos un medio, ya dejémoslo para el final. Después lo podemos hacer con calculadora si es necesario. Ya, aquí va a ser decreciente y cóncava positiva. Y al evaluar en 1, si el x vale 1, nos va a dar 2 por 1 menos 4 menos 3, dividido en 1 menos 4 menos 3 al cuadrado. Y eso nos da menos 6 dividido en 9, menos 3, menos 2 tercios. Ya. Haciendo esos cálculos bien fomecitos, nos da aquí que esto es menos 2 tercios. Después, si la derivada es positiva es creciente, la segunda derivada es positiva, así que es cóncava positiva. Si la función se evalúa en 4, vamos a tener, no existe, ¿cierto? Se va al infinito. Y finalmente la función es decreciente y cóncava positivamente. ¿Ya? Entonces, tenemos una idea más o menos de cómo va a ser la función. Entonces, evaluemos aquí el menos un medio, que era lo que nos quedó. Sería 2 por menos un medio al cuadrado sería un cuarto, menos 4, dividido en menos un medio, menos 4 al cuadrado. Te va a dar 2 por 1 menos 16 menos 15 cuartos, dividido en 1, o sea, menos 1 menos 8 menos 9 medios al cuadrado. Ya. Va a tener menos 15 medios dividido en 81 cuartos. Pensé que se podía simplificar un poco más, pero parece que no se puede simplificar. Te va a dar 15 por 4 dividido en 2 por 81. Se puede simplificar este con este, te va a dar 2, el 3 con el 15 con 81, se puede simplificar por 3, 27, y eso es todo, menos 10 sobre 27. Ya. Ese cálculo, no pierdan el tiempo haciendo esos cálculos, ¿ya? Si finalmente no van a ser tan relevantes. Si lo pueden hacer con calculadora, sí, no hay problema. Ya, pero finalmente esto nos da menos 10 sobre 27. ¿Ya? Entonces, viéndolo desde bien lejos, esto nos da bastante información de cómo es nuestra curva. Entonces, fíjate que de la concavidad solamente nos va a importar una parte, la forma en la que decrece o en la que crece. Por lo tanto, mi función va a tomar solamente esa concavidad. Así me la tengo que imaginar, que va así. Va decreciendo, solo va decreciendo, entonces va a tomar solamente esa parte. Aquí también va decreciendo, entonces solamente va a tomar la parte en la que decrece. Por lo tanto, es solo la mitad de la carita feliz. ¿Ya? Aquí lo mismo, solamente la parte en la que crece. Aquí solamente la parte en la que decrece. ¿Ya? Para que no nos imaginemos la curva con la vuelta completa. ¿Ya? Sino solamente con la parte en la que va a decrecer cóncava negativamente, decrecer cóncava positivamente, va a crecer cóncava positivamente y después va a decrecer cóncava negativamente. ¿Ya? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que el menos un medio tenemos un punto de inflexión, porque cambia de concavidad. En 1 se presenta un mínimo,
porque cambia de decreciente a creciente. Y el 4 no pasa a ser ni máximo ni punto de inflexión, ¿cierto? Porque no existe, no es parte del dominio. Ya, con toda esa información, yo creo que estamos listos para graficar la curva. Veamos cómo va a quedar esa gráfica. Veamos cómo va a quedar esa gráfica. Lo vamos a hacer aquí en el GeoGebra. Vamos a marcar todo eso. O no, hagámoslo en la pizarra nomás. Si la información ya la tenemos. Así que vamos. Vertical. Ya. Sí, ya lo veo. Y aquí tengo los puntos de intersección. Ya. Vamos a ver cómo está quedando esto. Ya, vamos a tener entonces nuestro eje, ¿cierto? Tenemos el 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tratando de que esto quede lo mejor posible. Ya. Entonces, primero marcamos la información que tenemos acá. Tenemos las asíntotas en x igual 4 y en y igual 2. Tenemos los puntos de intersección. Cuando el x vale 0, el y vale menos un medio. Entonces va a marcar aquí. Y si el y vale 0, marcamos en 2 y en menos 2. ¿Ya? Dijimos que en menos 1 teníamos un punto de intersección que iba a ser un punto de inflexión. Por aquí en el menos 10/27, que es harto más chico que 1. Y en 1 íbamos a nosotros tener un punto mínimo. Un punto mínimo. No me acuerdo cuánto daba el punto mínimo exactamente. Punto mínimo. Digamos que algo así. ¿Ya? Entonces, vamos viendo cómo es nuestra función. Como nos dimos cuenta, va decreciendo, pero no va a decrecer desde el infinito, porque ya sabemos que esta es una asíntota. Entonces va a decrecer desde la asíntota. Aquí va a tener su punto de inflexión, donde va a cambiar de cóncava negativa a cóncava positiva. Entonces aquí me queda un poquito mal el dibujo. Aquí es donde cambia de concavidad. Se lo voy a cambio de concavidad un poco feo, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible. En 1 alcanzaba su mínimo y después va a crecer cóncava positivamente hacia el infinito. ¿Ya? Después dijimos que del 4 para allá iba a decrecer. Decrece desde el 4 hasta el infinito. Pero sabemos que el 2 es asíntota, entonces va a decrecer así solamente. Ya. Algo así es la gráfica de esta función. La gráfica de la función 2x² menos 4 dividido en x menos 4 al cuadrado. Ya. Nos demoramos un poquito en hacerlo, pero hicimos el análisis completo. ¿Ya? Obviamente, ustedes pueden apoyarse con algún graficador para que el gráfico les quede lo mejor posible. ¿Ya? Ahora los vamos a presentar en GeoGebra para ver qué tan parecido es a los que nos quedó acá. ¿Ya? Pero lo importante es ir haciéndolo paso a paso. Sacar el dominio, ver cuáles son los posibles candidatos a asíntotas verticales, los puntos de intersección para que te marquen un punto de apoyo en el gráfico, sacar las asíntotas calculando los límites correspondientes,
simplificar las primeras y las segundas derivadas para poder así encontrar los puntos críticos. ¿Ya? Entonces veamos cómo es esa curva realmente, a ver si nos quedó algo parecido a lo que está ahí. Así que le voy a compartir pantalla. Aquí está, y vamos a ver. Era la función 2 por x cuadrado menos 4 dividido en x menos 4 al cuadrado. Ya. Ahí está. La verdad es que estoy bastante orgulloso de cómo quedó bastante parecido. ¿Ya? ¿Cuál es lo importante aquí entonces? Darte cuenta de que el i igual 2 es asíntota, pero la asíntota tiene que ver con un tema del comportamiento al infinito, ¿cierto? No importa que la función cruce a la asíntota, sino que al infinito la curva se va acercando. ¿Ya? También dijimos que el x igual 4 era una asíntota vertical, y claro, aquí cuando la función se va acercando al 4, se va yendo hacia el infinito. También calculamos los puntos de intersección, menos 2 y 2, y aquí el 0 debería estar ahí un medio, ahí en 0,5. Aquí en el menos 1 se nota aquí el cambio de concavidad, que empieza como cóncava negativa, como carita triste, y después cambia a carita feliz aquí en el menos 1. Para mí, personalmente, eso es como lo más difícil que se puede apreciar. ¿Ya? Es bastante complicado ver el tema del cambio de concavidad. Era aquí en menos un medio. Aquí era el cambio de concavidad, ¿cierto? No sé si se logra apreciar bien cuando cambia de carita triste a carita feliz. ¿Ya? Aquí en 1 calculamos el mínimo. Aquí estaba el 1, ¿cierto? Y después del 4 al infinito, la única información que teníamos era que era decreciente y con carita feliz. Así que ahí está la gráfica de la función. Entonces ustedes, cuando les toque analizar la función, lo pueden graficar en el GeoGebra, pero el GeoGebra no les va a dar los puntos de inflexión, los intervalos de monotonía, los puntos máximos, puntos mínimos, así que eso les va a tocar a ustedes. ¿Ya? Solamente se los va a graficar el GeoGebra. Todo el análisis que hay detrás lo tienen que hacer ustedes. ¿Ya? Buena, chiquillos. Ya, para ir finalizando ya, hicimos un repaso rápido de todo lo que vimos en clase, en esta unidad de derivadas. Así que, si queda alguna duda, este es el momento de preguntarla. ¿Queda alguna duda? ¿Están ahí o no? ¿Los tengo? ¿Los perdí? No hay dudas, profe. ¿No hay dudas? ¿Está todo clarito? Sí. Qué bueno que se haya entendido Sí, todo. eso creo. ¿Cómo? Que sí, eso creo. Sí, parece que está todo Ah, claro. ya. Súper. Ya, la próxima semana entonces, chiquillos, la prueba va a ser sincrónica, al igual que la primera prueba. Yo voy a estar conectado por Zoom por si alguien tiene alguna consulta. Y si es una consulta muy generalizada, les voy a dar un mensaje por el campus virtual, como una ayudita, si es que no se está entendiendo mucho una pregunta de la prueba. La prueba va a ser de 11 a 1. Siempre dejo un espacio de 15-20 minutos por si hay problemas de conexión para que puedan subir la prueba al campus virtual. Y si aún así no pudieron subir la prueba, me la pueden enviar por correo. ¿Ya? Igual que la primera prueba. ¿Ya? Entonces se va a subir a las 11, tiene espacio de 11 a 1 y a la 1:30 se va a cerrar. ¿Ya? Entonces parece que estamos listos con el tema de la unidad de derivada. Igual el día miércoles vamos a tener la sesión de consulta para los que puedan estar, sino también eso se va a subir a YouTube. Les dejé la última guía en el campus virtual con la última guía de derivadas. Se llama Aplicaciones 2. Y esa tiene un montón de ejercicios de todo lo que hemos visto en el último tiempo.
Les dejo al tiro cuál es esa guía para que la puedan ver ahí después en el campus virtual. Tiene las soluciones, incluso es una guía súper larga. A ver, aquí está. Aquí está. Ejercicios derivados, aplicaciones de la derivada. ¿Ya? Entonces aquí está, hay 12 funciones donde le hice todo el análisis, dominio, recorrido, de hecho paridad, que no se los pregunté, pero no lo voy a preguntar tampoco. Intersecciones con los ejes, asíntotas, máximo mínimo, monotonía, punto de inflexión y concavidad, de todas estas funciones que están acá. Distintas funciones, el mismo análisis. ¿Ya? Y los problemas de optimización. Problemas de optimización, ¿ya? Algunas hay que ser derivadas implícitas, ¿cierto? Aquí, problemas de coste, como los que habían ¿cómo se llama? En el taller, ¿ya? Así que aquí es una guía larga que ustedes pueden revisar cuando estén aburridos o cuando empiecen a estudiar este tema, ¿ya? Ahí está todo. ¿Ya? Así que eso está en el campus virtual para que le echen una miradita. Ya. ¿Alguna duda, reclamo, sugerencia, nota, debate final? Nada, ¿No? profe. Ya. Nada, profe. Excelente, excelente. Ya, nos vemos entonces, chiquillos, la próxima semana en la prueba. Voy a estar conectado por si hay alguna consulta. Si no, me la pueden ir haciendo por el campus virtual igual. Profe, ¿y la nota de los talleres cuándo va a estar más o menos? Voy a tratar de tenerlas para el próximo jueves. ¿Ya? Ya, gracias. Si no es para el próximo jueves, para el siguiente. Pero no más allá de 2 semanas. ¿Ya? Súper, chiquillos. Nos vemos el miércoles también para los que tengan dudas respecto a la materia. ¿Ya? Chao, profe. Nos vemos. Que tengan bonita semana. Chau, chau. Igual. Adiós. Chao, profe. Adiós. Semana.